Muy importante para nosotros que amamos a nuestro país, promocionarlo. Galápagos, oye, deja de ser extranjero en tu tierra y descubre que la paz que te dan las montañas en los Andes también la encuentras en las Islas Galápagos. Empieza tu viaje, hazle el recorrido de este Ecuador que te quiere conocer. Visita y viaja a Ecuador. Este es un mensaje del Ministerio de Turismo. Ya son exactamente 9:03 a.m. Agradecemos la presencia del abogado César Coronel Garcés, abogado de defensa de deudores Ecuador. Vamos a conversar con él cuáles son esas medidas de alivio financiero para los migrantes desde el 20 de enero que se posesionó Donald Trump a la fecha. 1.200 ecuatorianos ya han sido deportados. Recordemos que se viene esta ola gigantesca de deportados por parte del gobierno norteamericano. ¿Cuál es ese alivio financiero? Porque recordemos, hay muchas historias. Entre esas historias está que el migrante que en su momento viajó, hizo un préstamo de pronto al chulquero, a un familiar, $10,000. Estuvo solamente 4 meses en Estados Unidos, deportado, le toca pagar pues esa deuda que en su momento prestó. Y el gobierno solamente le va a entregar como un aporte significativo 3 salarios básicos unificados, que no va a alcanzar. ¿Qué tal, Paul, Luis Antonio? Gracias por la invitación. Primero, felicitarlos por esta nueva casa. Sin duda alguna es importante el cambio que se ha hecho y estoy seguro que será para bien y sobre todo de la enorme audiencia de esta radio. En buena hora que hablamos de cifras, mira, es importante recordar que ya, según cifras de la OIM, hay más de 2,5 millones de ecuatorianos viviendo en el extranjero. Primera cifra importante. Segunda cifra, solo entre 2023 y 2024 ya fueron deportados 30,000 ecuatorianos desde los Estados Unidos. Por otro lado, se ha previsto que en la administración de Donald Trump, 32,000 ecuatorianos más sean deportados también en los próximos meses. Ahora bien, respecto a la medida que ha anunciado el gobierno nacional a través del MIES de otorgar estos 3 salarios básicos durante 3 meses para las personas, un salario básico durante 3 meses para las personas que retornan, sin duda alguna es una medida de alivio interesante, pero creo que es importante hablar e ir más allá. En ese sentido es necesario recordar lo que tú bien has dicho. Las personas que se fueron del país no se fueron de vacaciones, no se fueron porque querían irse, se fueron y lamentablemente en muchos de estos casos no lograron establecerse en los Estados Unidos, se fueron porque tenían ya un problema de falta de empleo, falta de oportunidades, sus ingresos se vieron reducidos, estaban sobreendeudados y no solamente sobreendeudados con la tarjeta de crédito y la cooperativa y el banco o la casa comercial, sino también con el chulquero y para rematar, una vez que decidieron irse, también tuvieron que endeudarse con el coyotero. Entonces, claro, son personas que dejaron todo en el Ecuador porque en teoría no iban a volver o iban a volver quizás después de muchos años y resulta que este sueño se ve frustrado y tienen que regresar y tienen pues obviamente un sobreendeudamiento que atender. Ahora, al respecto es importante mencionar que desde Defensa de Deudores nosotros hemos generado varias propuestas. Es importante también decir que muchas de estas propuestas que hemos venido generando durante los últimos 2 años aquí en el Ecuador, desde que iniciamos operaciones, muchas han tenido eco, como por ejemplo la ley de alivio financiero, la resolución de alivio financiero, entre otras, y esperamos que esta propuesta que estamos generando ahora respecto a nuestros migrantes también pueda tener eco. Lamentablemente estamos en una coyuntura política de transición, ¿no? Ahora se viene un mes o mes y medio en el que se supone que las aguas deberían calmarse un poco porque el presidente vuelve a ser presidente, la asamblea vuelve a ser asamblea y creo yo que es la oportunidad para generar medidas urgentes como por ejemplo, primero, creo que es necesario establecer un periodo de gracia de al menos 24 meses para las personas desde el momento que retornan, y este periodo de gracia no solamente significa no pagar, que obviamente es como se entiende el periodo de gracia, sino que además durante esos 24 meses se deben suspender todos los procesos de coactiva que se hayan iniciado en contra de las personas que les impiden en algunos casos reactivarse porque no pueden tener una cuenta, porque no pueden depositar $1 porque se lo quita la entidad bancaria o la entidad pública a la que le deben en la coactiva. Y también es importante que se logre
suspender procesos judiciales en curso para estas personas durante ese mismo periodo de 24 meses, para que así las personas que hoy están sobreendeudadas puedan tener un alivio real. Pero por otro lado es importante también que mientras los políticos hacen su labor y se puedan generar este tipo de reformas normativas, porque es necesario generar reformas normativas a través de decretos ejecutivos y de leyes, también es importante hacer un llamado a los acreedores a que tengan apertura para poder conversar, apertura para esperar, apertura para negociar, porque lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando hoy? Te lo digo porque lo estamos viendo de cerca. Muchas personas están regresando, se acercan al banco y le dicen, quiero llegar a un acuerdo, quiero pagar, pero esta es mi capacidad de pago. ¿Te puedo pagar $200 mensuales? Te dicen no, o me pagas 500 o no me pagas nada. No, pero no tengo, te vas a demanda. Entonces, ¿qué pasa? La gente se ve obligada porque lo amenazan, porque le dicen que lo va a llevar preso, que es falso, porque le dicen que le van a prohibir salir del país, que es falso, porque le dicen que les van a allanar el domicilio, que es falso. La gente se asusta porque no conoce sus derechos y termina firmando estos acuerdos que luego no son posibles de cumplir y terminan cayéndose, y esto va derivando también en que luego esto pueda generar acciones de carácter judicial. Por lo tanto, el llamado también a los acreedores a que tengan apertura, comprensión, que tengan empatía, que sepan que estas personas no es que se fueron, repito, de vacaciones y que quieren honrar sus obligaciones, pero lamentablemente su capacidad de pago se ha visto disminuida. Que existe un decreto, ¿no?, que dé esa posibilidad al migrante cuando ha hecho un préstamo en una casa comercial o en un banco. Pero hay migrantes que le prestaron al chulquero. Lamentablemente es una realidad. Según cifras oficiales del Banco Mundial, 2 de cada 10 personas en el Ecuador, solo 2 de cada 10 personas en el Ecuador tienen acceso al crédito formal, es decir, bancos y cooperativas. Entonces, hay una cantidad importante del 80%, 8 de cada 10 personas en el Ecuador que están expuestas al chulquero. Y este es un fenómeno que lamentablemente, por ser ilegal, no hay cifras oficiales de registros que podamos tener claros de cuántas personas están endeudadas con el chulquero, pero lo que sí es verdad es que es un fenómeno innegable, que existe en el Ecuador y que lamentablemente, a diferencia de la banca formal, que además a veces criticamos por las tasas de interés, a veces criticamos por su método de cobranza, digamos, el chulco, primero que no tiene techos en tasas de interés. Yo he visto casos en los que te cobran hasta el 20% diario, que si lo multiplicas por el año, imagínate cuánto es. La banca formal te cobra hasta el 18 o 20% anual. Por otro lado, los métodos de cobranza, sin duda alguna, es feo que a veces te llamen a ti o llamen a tus familiares violando la ley para cobrarte una deuda. Acá es peor, porque te van y te amenazan a tu negocio, van en una moto a cobrarte. O sea, realmente hay una situación ahí compleja. Por eso nosotros desde Defensa de Deudores siempre promovemos, además de la educación financiera, evitar el sobreendeudamiento, promovemos que si usted decide endeudarse, lo haga a través del endeudamiento formal, porque el chulco es algo que siempre termina mal. Pero, repito, como no tenemos cifras al respecto, cifras oficiales para poder saber cuántos de nuestros migrantes están endeudados con el chulco o cuánto le deben al chulco, es una situación que desde el Estado no se puede de alguna manera regular, pero al menos lo que se puede regular, que es la banca formal, las cooperativas y casas comerciales, es indispensable que desde el Estado generemos medidas de alivio financiero para estas personas que lamentablemente no pueden retomar su proyecto de vida en el Ecuador porque se ven atados de pies y manos al momento en que depositan $1 en la cuenta y este dólar inmediatamente se lo quitan porque tiene una coactiva. Ahora, si bien es cierto, bueno, es difícil el hecho de controlar al chulco porque muchas de estas veces terminan hasta muriendo esas personas que de pronto no consiguieron ese dinero para pagar. Ahora, pero dentro de la banca privada o dentro de la banca formal hay mecanismos que sin que el gobierno decrete como hecho de que se den estos alivios financieros, que uno como migrante vaya al banco, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, denme la oportunidad de pronto de esa deuda pagarla en más tiempo o que las cuotas sean mínimas. ¿Hay esa posibilidad o no? Legalmente existe la posibilidad del refinanciamiento, que de todas las alternativas que existen respecto al sobreendeudamiento, para mí es la menos aconsejable, pero que es la que más se promueve. ¿Por qué es menos aconsejable? ¿Por qué? Porque el interés sube. A ver, en el Ecuador está prohibido el anatocismo, el cobro de interés sobre interés. Eso está prohibido en el Ecuador, no es legal. Sin embargo, ¿qué pasa con el refinanciamiento? Te dicen, a ver, Paul, tú debes $5,000, pero como te has atrasado, ya tienes mora e intereses por $3,000. Entonces, ¿qué te dicen? Yo te ayudo, vamos y refinancia la deuda.
Tu nuevo capital es de $8,000, porque me debía 5,000 de capital y 3,000 de intereses. Yo sumo las dos cifras y por ayudarte lo que hago es que genero una nueva operación crediticia que ahora es de 8,000. Y a esa operación le sumo el 18% anual. No tengo la calculadora a la mano, pero probablemente que debías 5,000 vas a terminar pagando 10,000. Entonces, claro, al final del día termina siendo un anatocismo camuflado, porque no te lo dicen de frente, pero te están cobrando sobre ese interés. Claro, ellos te dicen no es interés sobre interés, porque tú aceptaste que esos intereses ahora eran capital, y por lo tanto, capitalizados los intereses, te están cobrando sobre eso. Entonces, por esa razón yo no estoy de acuerdo en el refinanciamiento, y siempre que me consultan digo, es la última opción una vez que usted haya agotado todos los otros caminos posibles. Por otro lado, también es importante, perdón Paul que te interrumpa, porque esto es importante también mencionarlo. Muchas de las personas que regresan probablemente se fueron porque debían ya 6 meses. 6 meses estuvieron fuera, regresan después de un año. Muy probablemente ya tienen una coactiva, muy probablemente ya tienen un proceso judicial iniciado en su contra, y es importante mencionar que tanto en la coactiva como en el proceso judicial que se haya iniciado en su contra, en ambos casos usted puede llegar a acuerdos con su acreedor, puede llegar a un plan de pagos, incluso dentro del proceso judicial. Es más, yo recomiendo que si usted ya está demandado, cualquier acuerdo al que usted quiera arribar, lo haga frente al juez, justamente para evitar que usted pague la deuda y el juicio siga, que eso también pasa y es bastante más común de lo que no nos podríamos imaginar. Ahora, no sé si se configura o entra esto de que no tengo cómo pagar, me declaro en bancarrota y termino no pagando. En el Ecuador esa figura lamentablemente no es una figura útil. Te voy a poner un ejemplo. En Chile, que es un país donde el tema de legislación de deudores ha avanzado mucho y debo decirlo en parte justamente por el trabajo que ha hecho Defensa de Deudores en Chile con más de 25 años de experiencia, allá se logró generar una verdadera ley de quiebra. ¿Qué pasa? Yo, César Coronel, debo $50,000 a todos mis acreedores. Un endeudamiento que además fue de buena fe. No es que yo me endeudé para estafar gente, no, simplemente me endeudé, perdí mi trabajo, falleció un familiar, tuve un accidente de tránsito y tantos factores que pueden incidir en que mi capacidad de pago se disminuya. Pero resulta que mi patrimonio es solo de 30,000. Entre el carro, los muebles y tal, no tengo más para responder. ¿Qué dice la ley en Chile? Tú entregas lo que tienes. Te quedas en cero con los 30,000 que pagaste, pero también por mandato expreso de la ley se entiende cubierta la totalidad de la deuda y tú quedas con deuda cero, a pesar de que debías 50,000. Eso se llama ley de segunda oportunidad. Y ese tipo de legislación es indispensable tenerla en el Ecuador. Te cuento que en los últimos días justamente he tenido reuniones tanto con asambleístas, candidatos y ya hoy electos de ADN, de la Revolución Ciudadana, justamente presentándoles este tipo de propuestas. He tenido bastante buena recepción por parte de ellos y esperemos que en el siguiente periodo legislativo se haga realidad. Pero es indispensable tener legislación de segunda oportunidad que en Ecuador no existe. En Ecuador, en cambio, si tú dices no tengo para pagar y me declaro en quiebra, te declaran la muerte civil por 10 años, prohibición de salida del país, e incluso te mandan a investigar en la fiscalía, te inician una investigación previa en la fiscalía por quiebra fraudulenta. Por Dios, estamos locos. O sea, no tiene ningún tipo de utilidad. Por eso cuando me pasa, por lo menos 2 veces por semana, llega a mi oficina alguien a decirme, abogado, me quiero declarar en quiebra, le digo, ni se le ocurra, porque en Ecuador esa legislación no es beneficiosa para nosotros los deudores. Todo lo contrario, más bien termina perjudicándote. Por eso es importante, y aprovecho el espacio, porque además este espacio tiene gran acogida entre los políticos, es indispensable que el nuevo periodo legislativo legisle a favor de nosotros los deudores, que se genere legislación de segunda oportunidad, que se pueda modernizar la legislación concursal del Ecuador. Tenemos legislación concursal que tiene casi 100 años en nuestro país, que no se ha modificado, que además nunca se ha aplicado. Si tú le preguntas a la Superintendencia de Compañías, durante todos los años de existencia de la República, ¿cuántos casos de concurso se han presentado? 20. ¿Y cuántos han terminado con éxito? 1 o ninguno. Porque nuestra legislación es obsoleta. Incluso en la época del presidente Lasso se presentó una propuesta para modernizar esta legislación. Lamentablemente la Corte Constitucional la rechazó. Pero nosotros estuvimos en la Corte peleando porque eso se apruebe. Lamentablemente la Corte determinó que no era urgente y por lo tanto, si ya habíamos esperado 100 años, podía esperarse a que se instale la nueva asamblea, pero son tareas pendientes.
pendientes que se deben resolver para tener por fin legislación moderna y sobre todo útil para la gente. Ahora, si bien es cierto, no hay esa factibilidad para que se perdone esa deuda por más mínima o por una cantidad alta, y esto genera que continúe la ola de salir de nuestro país y buscar otras oportunidades quizás en otros países. O sea, al fin de todo esto, el deudor tiene que pagar obligadamente. Sí y no. A ver, es importante mencionar que a diferencia de otros negocios, la banca tiene una legislación especializada particular. ¿Qué significa esto? Que la banca, a diferencia de otros negocios, tiene reservas por pérdidas, por la morosidad que pueda existir, por el riesgo que puede existir. Entonces puede ser que tu deuda, que era de 10,000, de aquí a 3 años, a nivel contable para el banco ya no vale 10,000. Por lo tanto, la tarea de recuperar algo de lo que te prestaron va a ser el objetivo de la entidad bancaria dentro del proceso judicial que inicia en tu contra. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si una deuda ya es antigua y a usted lo han demandado, usted puede conseguir negociar y lograr incluso una condonación total o parcial de intereses e incluso, y lo he visto yo en muchas ocasiones, una condonación parcial del capital, llegando a un acuerdo, ya sea de contado, donde normalmente te dan mayores descuentos, o a plazo. Pero lo importante es que la gente dentro de esos juicios por deuda se defienda, porque si no se defiende luego no va a tener la oportunidad ni siquiera de negociar, sino simplemente va a llegar un momento en que le van a quitar sus bienes. Por lo tanto, es necesario que la gente se defienda. César, para concluir la entrevista y en un mensaje breve o corto, ¿cómo o qué debe hacer el migrante que en este caso está siendo deportado y que tiene una deuda, debe de tener ese alivio financiero? ¿Cuáles son los primeros pasos o qué se debe hacer? En primer lugar, es importante que la persona que ha regresado del Ecuador comprenda que por el tiempo que ha pasado probablemente ya tiene procesos judiciales en su contra. Usted puede ingresar a www.funcionjudicial.gov.es para revisar si ya ha sido demandado por alguna entidad bancaria, por alguna cooperativa o por alguna casa comercial. Primera cosa, saber si tengo demanda. Segundo, qué importante es también, así como yo recomiendo, los doctores, nos recomiendan una vez al año hacernos exámenes de sangre para saber cómo está nuestra salud, lo propio en lo que respecta a nuestra salud financiera, sacar un buró de crédito, un reporte del buró de crédito que nos va a permitir saber cuánto debo, a quién le debo y hace cuánto estoy en mora, porque eso me permite, por ejemplo, conocer si alguna deuda ya está para prescripción, si alguna deuda, por ejemplo, yo podría renegociarla, si alguna de estas deudas, por ejemplo, ya existe la posibilidad incluso de pedir una nulidad, porque hay gente que le aparece deudas que no tienen ningún sustento documental. Entonces, el buró de crédito es importante para saber a quién le debo y cuánto le debo. Y finalmente, y no menos importante, hacer una radiografía de tu realidad económica. Es decir, estoy regresando al Ecuador, ¿cuál es mi capacidad de pago? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son los egresos que voy a tener? ¿Y cuál es mi capacidad también de endeudamiento? Entonces, todo esto nos va a permitir justamente poder tomar decisiones acertadas y correctas y oportunas. Lo importante y lo de fondo es recordar que toda deuda tiene solución y que obviamente usted debe buscar ayuda experta para poder solucionarlo. Y si es que esa persona quiere de pronto tener más plazo, ya no en 1 año, 2 o 3 años esa deuda poderla pagar, no es conveniente porque el interés sube. El refinanciamiento no es una buena alternativa. Pero, a ver, por ejemplo, el otro día me pasó con un cliente que me dice, voy a refinanciar. Digo, pero espérese un ratito, primero revisemos si ya está demandado. Porque si ya estás demandado, ¿para qué te sirve el refinanciamiento? No te sirve de nada. Lo único que va a pasar es que vas a incrementar la deuda. Entonces, si ya estás demandado, más bien veamos dentro del proceso judicial el momento oportuno para negociar dentro del juicio y poder llegar a un mejor acuerdo al que podrías llegar mediante la vía del refinanciamiento. Y se puede llegar a ese acuerdo, aunque las grandes empresas o las bancas nunca quieren perder. Mira, yo he sido testigo muy, cercano de que sí se puede. Te voy a poner un caso rapidito, que incluso lo mencioné en esta radio hace algún tiempo. Tuvimos un caso en Santo Domingo de los Áchilas. El señor debía a una famosa tarjeta de crédito $28,000. Wow. Ahí lo demandaron en el 2019. La audiencia se desarrolló en el 2023. En el 2023 fuimos a la audiencia y ¿cuál fue el acuerdo al que arribamos? ¿Sabes qué? Esta es la capacidad de pago de mi cliente. Fijemos la deuda en 15,000 y lo vamos a pagar en 30 cuotas de $500. Hoy el cliente ya va por la 14ª cuota, si no me equivoco. El banco está feliz porque está recuperando lo que prestó. Porque te digo una cosa, Paul, al final del día, lo que a la entidad acreedora le interesa es recuperar al menos algo de lo que te prestó. El capital, por lo menos. Correcto. Y tanto es así
que según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, y esta es cifra con corte de 2023, todavía no tengo las del 2024, de todos los procesos judiciales por deudas que se hicieron en el Ecuador, solo el 0,8, es decir, menos del 1%, llegaron a una etapa de remate. Esto confirma lo que te digo, el acreedor no le interesa quitarte tu casa, tu carro, al acreedor lo que le interesa es recuperar lo que te prestó. Y en esa línea de ideas es indispensable que vayas acompañado de un abogado experto en deudas para poder encontrar una salida juntos y poder negociar de la mejor manera, sabiendo también qué es lo que te puede pasar o lo que no te puede pasar. Y yo por eso siempre repito en redes sociales, no crea todo lo que le dicen, porque hay mucha gente que toma decisiones equivocadas por presión, por temor, porque cree que se lo van a llevar preso, porque cree que le van a allanar el domicilio, y son temores infundados porque la ley es sumamente clara y nosotros los deudores tenemos derechos, no somos ciudadanos de segunda categoría y esos derechos los debemos exigir. Gracias, César Coronel, gracias por estar con nosotros acá. Paul, solo una cosa, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Okay, @Defensa Deudores S y @abogado César Coronel. Además, si usted ya tiene hoy un problema de deudas, nos puede llamar, hemos habilitado una línea totalmente gratuita, Paul, 1-800-DEUDAS. 1-800-DEUDAS, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde nos puede contactar y estamos listos para poder absolver todas sus dudas. ¿Y dirección? ¿Alguna Sí, oficina? tenemos una oficina aquí en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. World Trade Center, Torre A, oficina 805. En Defensa de Deudores estamos listos para ayudarles. Gracias, César. Son 9 de la mañana con 24 minutos. En temas importantes, el precio de las gasolinas extra y Ecopaís subirá a 2,76 centavos a partir de hoy. Esa es la